La residencia universitaria era un escenario de formación política permanentemente. Entonces Luis nos decía que eso que estamos viendo allí era parte de la solidaridad, aprendizaje importante para mi vida. Y por supuesto, ya siendo profesor del Pedagógico de Maturín, comenzamos a transitar en el área de la investigación militante, de conocer las realidades ribereñas del Orinoco, del lado del Tamacuro y del lado monaguense, y ahí comenzó Luis a vincularse con nosotros. Pero de ahí también comenzó a surgir la inquietud para nosotros de la incorporación en lo internacional. Fue por eso que decidimos contestar la formación, el posgrado que nos daban en Venezuela y buscar otras latitudes. Ya había un cuestionamiento a la formación. Siempre el método del método, siempre el ritornelo y no encontramos, no había. Tampoco lo encontramos por allá, pero por lo menos tuvimos la idea de ser un poco autónomos. Con Luis Antonio militamos en Pedagogía 90, con Luis Antonio creamos la ELAC, bajo el propósito de formar y actualizar a los educadores desde el Río Grande hasta la Patagonia, y lo hicimos. Recuerdo que ese siempre educador político nos dijo el 3 de febrero de 1992 en Ciudad de México: bueno, camaradas, regresamos, íbamos a Jalapa, al sur, regresaremos a Venezuela o presos o al gobierno o a nuestros asuntos. Esa madrugada del 4, el comandante Chávez arrancó con la transformación que se esperaba de Venezuela. Bueno, llegamos a nuestras actividades, ese educador y político educador demostró con esa expresión que aquí había Guáramo y que, por supuesto, en quienes pensábamos que iban a transformar en ese momento las cosas, no nos delataron, en consecuencia podía creerse en ellos. Una nueva batalla política comenzó para nosotros desde 1992 con este evento, y ahí siempre estuvo Luis Antonio Bigot. Quería lo de la ampliación de lo internacional, porque también nos encontramos en Nicaragua con la brigada Carlos Gauna, donde también estaba Fernando presente, y Aristia Medina. En fin, con Luis comenzamos a divulgar lo importante de lo internacional en materia de formación. Y con formación hablo de educación y hablo de otras cosas. Era eso, amigo y hermano. Gracias. Nada más. Javier quiere... Toma la palabra. Aquí sí sirve porque yo soy un poquito más pequeño que Eddie. Pégate. Bueno, vamos a tratar. Mira. Bueno, yo quería hablar de una foto que estaba ahí y de que una de las formas que yo tengo de definir a Luis Antonio, que es la foto donde sale Luis Mariano Rivera, Simón Sáez Mérida y Luis Antonio. Luis Antonio fue para mí, además de un formador, Luis Antonio y Simón Sáez Mérida en materia de política fueron quienes me formaron a mí. Y lo hicieron de una manera que uno no se daba cuenta, ¿no? De repente te ponían una misión, te decían que tenía que, sobre todo Simón me decía, mira, vete mañana y te reúnes con fulano. ¿Y por qué? Porque bueno, porque estás en el frente de Saharaui y tienes que estar ahí. O Puerto Rico. Y Luis Antonio me llamaba a veces a la oficina, o cualquier parte, y me decía, sé que te voy a cambiar la agenda, pero en la puerta te está esperando tal persona para que tú lo atiendas, ¿no? Creo que lo otro es que Luis Antonio nos contaba cosas por casualidad, pero muy por casualidad. Él iba a ser si lográbamos el objetivo, el 4F, él no iba a estar en Venezuela, iba a estar en varios países, precisamente por esa capacidad que tenía Luis Antonio de relacionarnos, de establecer relaciones aún con quien tú creías que no se podía.
Y esa foto me recuerda cuando hicimos la constituyente cultural. En la constituyente cultural la hacíamos en la casa de Luis Mariano. Ya Simón no participaba de esas cosas, pero Luis Antonio ahí reunió a una cantidad de personas que tú ni te imaginabas. Y discutíamos cosas tan profundas como la constituyente cultural, pero en ese tono de Luis Antonio que no era un tono, digamos, bastante jovial, siempre echando chistes. Y al final tú quedabas con 2 o 3 tareas y con 2 o 3 personas que te tenías que reunir y a lo mejor una de esas terminaba siendo tu amigo. Y en la chiquitica siempre fue, no sé si el que menos miedo tenía, pero siempre fue el que daba la esperanza, de aquí vamos a salir bien, ¿no? Y yo compartí con Luis Antonio algunas de esas cosas. Los desayunos eran geniales en la casa de Luis Antonio, desde que él nos contaba cómo se hacía alguna receta, hasta cuando propiciaba el debate político, un poco para que nos quitáramos de encima toda esta broma de nuestra pequeña burguesía. Siempre nos tenía una idea ahí, te metía el aguijón y bueno, ahora allá tú. Y también las reuniones esas ahí alrededor de la mesa, con su cachimba aquí y hablando de cosas que algunos creían que no eran importantes y después tú te diste cuenta de que en lo político eran importantes y también en lo formativo. Y bueno, yo creo que cuando se habla de la educación popular y cuando se habla de descolonizar y todo este conjunto de cosas, Luis Antonio fue nuestro gran pionero. Desde que una vez, hace no sé cuántos años, creo que como 50, cuando estaban haciendo los EUS, Luis Antonio me tenía en la lista de los que íbamos a ir para allá y yo me fui para a hacer cosas de matemáticas. Pero Luis Antonio siempre fue, uno ve, hay un video que se llama La Universidad Vota en Contra, y uno ve a Luis Antonio dirigiendo, pero desde aquí, dirigiendo, pisando el mismo terreno que tú, ni por arriba ni por abajo. Ahora, cuando te daba una idea que era una instrucción, tenía que cumplirla. Y te decía después para qué. Lo recuerdo ya cuando él estaba en la Universidad Bolivariana y propició algunos encuentros con gente que tenía responsabilidad en el tema ese de la economía cultural, entre los cuales estaba yo, y dejó montado 3 o 4 proyectos y se realizaban. Es Luis Antonio, yo creo, que una de las figuras de la política venezolana y de la cultura venezolana que más se destaca, pero como él era así, hay muchos que todavía tenemos que visibilizar las cosas que él hizo. Yo estoy seguro de que a Luis Antonio no le hubiera gustado que le hiciéramos un homenaje, ni siquiera este, que es el más sencillo. Una vez, para terminar, una vez me preguntan de un canal de televisión, creo que se llamaba Notables, Marco estaba ahí, se llamaba Notables, no, es un programa que hacía Colombella, y me dijeron que propusiera a alguien, y yo propuse a Luis Antonio. A Luis Antonio lo llamaron y él me llamó después, ven para acá, y yo fui, ¿no? Y dice, ¿cómo es esa vaina del programa este? Y digo, bueno, te van a hacer una entrevista y tal y qué sé yo. No lo vamos a hacer así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiene que ir fulano, fulano y fulano y vamos a hacerlo como un foro. Se lo plantamos a Colombella y Colombella, bueno, ahí se hicieron los locos, pues, tenían su formato. Pero era una persona capaz de romper cualquier esquema que negara la posibilidad de los colectivos. Yo aprendí de Luis Antonio a vivir en aguas turbulentas sin perder la esperanza. Y también lo aprendí de Simón, pero Simón sí tenía más restricciones en cuanto a con quién se relacionaba.
Cuando crearon la Dirección General de Artesanía, en el último gobierno de Caldera, le tocó a Luis Antonio crearla y me llamó. Y yo le dije que no yo no iba a trabajar en ese gobierno. Me dijo, tú no vas a trabajar con ese gobierno, tú vas a trabajar con el pueblo y conmigo. E hicimos 3 o 4 cosas que después me di cuenta que sirvieron para lo que estamos haciendo nosotros ahora. Era capaz, sin hipocresía, diciendo siempre quién era él, qué ideas defendía, de reunirse con cualquiera. Así de sencillo. Y además, con el encanto de su palabra y de su conocimiento, de sus saberes, era imposible decirle que no. A mí me gusta mucho el bolero. Y yo sé bastante bolero porque un tipo como Luis Antonio Virgó escribió 2 libros acerca de la historia del bolero. Entonces me ha servido para muchas cosas después. Pero creo que básicamente Luis Antonio era eso que escribió Goyo ahí, siempre político y siempre formador, educador, sin que hubiera con unas fronteras muy difusas entre una cosa y la otra. Y si era un intelectual orgánico o no, no sé, pero si a mí me dijeran que me obligaran a meter a alguien en ese molde, al primero que metería yo sería Luis Antonio Virgó en el sentido gramsciano del término y en el sentido de lo que hizo Gramsci de arriesgarse para todo, para un ideal que es el único que le queda a la humanidad para poder subsistir. Bueno, maravilloso. Este recuerdo. Humberto, ¿quiere hablar, Humberto? Humberto González, profesor Humberto González. Estoy hablando solo porque Xavier me dije que yo tengo que hablar. Ahorita, a mí sí se me oye, ¿verdad? No se me oye. Voy a tratar de que se me oiga. Estoy hablando solo porque Xavier me pidió que hablara, ¿no? Es una cosa muy hermosa estar en un homenaje con Luis, porque Luis Antonio es un tipo formidable, y un tipo formidable realmente sabroso para conocer, hermoso y bello y transparente, ¿no? Pero además con una solidaridad de oro. Alguna vez me dijeron que él me apreciaba y yo eso lo cargo por aquí como unas charreteras y medallas y cosas, como si fueran todo, ¿no? Pues me hubiera encantado que, como de hecho lo dijo, que me apreciaran. Y tengo ahorita una responsabilidad que es la responsabilidad del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, que lleva justo el nombre de Luis Antonio Virgó. Y para nosotros es un orgullo formidable, un orgullo formidable. Tengo una encomienda, Xavier, ¿dónde es que está? Se me escondió Xavier. Tengo una encomienda primero de María León, que me dijo que hoy, y que me hizo descubrir una cosa, que es que el 7 de noviembre es el 7 de noviembre también de 1917. O sea que Luis Virgó nació el día de la Revolución Rusa.